¿Por qué el Lindy Hop tiene pasos de 6 y de 8 tiempos? ¿Por qué no nos limitamos a bailar con figuras de 8 tiempos? ¿Hay algo en la música que nos diga cuándo usar unos pasos u otros? Y sobre todo, ¿hay que usar la calculadora? Esta es con diferencia una de las dudas más frecuentes en clase. Voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible por qué existen pasos de diferentes cuentas en el Lindy Hop. Los bailarines contamos los tiempos musicales comenzando en el 1 y terminando en el 8. ¿De dónde viene esta costumbre? La música swing está escrita en una clave de tiempo conocida como 4x4. Esto, resumiendo mucho, significa que cada compás se divide en 4 tiempos. Lo que el bailarín cuenta como 8 tiempos, para el músico es en realidad 2 compases de 4 tiempos cada uno. Entonces, ¿por qué la música parece sonar como grupos de 8 tiempos? Porque para el músico construir una melodía en solo 4 tiempos es difícil, así que tiende a usar 2 compases de 4 tiempos. Al emparejar rítmicamente 2 compases de 4 tiempos, estos suenan como una línea musical completa. Swinging all day, Swinging on nothing, swinging I say. swinging on nothing. Es por eso que los bailarines contamos la música en grupos de 8 tiempos. Hace más fácil identificar la estructura musical y predecir cómo seguirá la música. Pero ¿por qué no todos los pasos son entonces de 8 tiempos? ¿No sería más cómodo bailar solo figuras de 8 tiempos y que todo encaje siempre? No es tan simple. Antes de que existieran las escuelas de baile, los bailes jazz como el Lindy Hop no estaban estandarizados. No existían unas reglas que explicaran cuáles son los pasos básicos o cuál es la técnica correcta. Cada bailarín buscaba ser original y diferente, lo que complicaba en gran medida codificar bailes como el Lindy Hop para su enseñanza académica. Hasta entonces, el Lindy Hop pasaba de persona a persona de manera informal. En el Savoy existían bailarines taxi que te enseñaban pasos a cambio de un penique, pero no había mucho más. Al principio, los instructores de bailes de salón eran reacios a enseñar bailes swing. Eran tiempos muy racistas en Estados Unidos y los bailes de origen afroamericano tenían un estigma. No eran considerados decentes por los estudios de baile. Pero claro, así es el ser humano. Cuando el swing se impuso como la música comercial de moda, la Asociación de Profesores de Baile de Nueva York y las franquicias de Arthur Murray comenzaron a documentar y codificar estos bailes para hacer negocio. Los clientes de estas primeras franquicias de baile de los años 30 y 40, normalmente blancos de buen poder adquisitivo, necesitaban instrucciones claras y directas. No se les podía enseñar a improvisar o a sentir el espíritu del jazz si no tenían ningún tipo de experiencia. Para que el negocio fuera rentable, los pasos tenían que estar desglosados y ordenados, de modo que todo el mundo los pudiera comprender. Así surgió una versión codificada del Lindy Hop más simple y domesticada, que era la forma comercial que se enseñaba en los estudios. De estos esfuerzos de codificación surgió también el East Coast Swing, que era un Lindy Hop simplificado a pasos de 6 tiempos. Con el tiempo y con el boom del Lindy Hop de los años 80 y 90, esta codificación prosiguió. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. Organizando los pasos en 2 grandes bloques, los de 8 tiempos y los de 6 tiempos. Pensad que los bailarines originales no contaban los tiempos como lo hacemos hoy, escuchaban la música. Cuando Frankie Manning volvió a enseñar en los años 80, tuvo que aprender a contar, porque se dio cuenta de que era necesario para su nuevo público. 4, 5, 6, 7 and 8. Salud. El caso es que el Lindy Hop moderno terminó convirtiéndose en un baile de salón, con temarios consensuados y pasos que eran muy similares alrededor de todo el mundo. Con este éxito también apareció un mercado de ropa, festivales, conciertos y clases para los que pudieran costear este nuevo pasatiempo. Eran los hipsters de la época, jóvenes con poder adquisitivo que querían diferenciarse con la nueva moda vintage. El postureo siempre existió. Vale, los pasos se clasificaron y simplificaron para poder crear un negocio en torno al Lindy Hop. Pero ¿por qué usamos a veces pasos de 8 tiempos y a veces de 6? ¿Por qué algunos duran más y otros menos? Los clásicos no se habían formado contando los tiempos o calculando lo que debe durar cada paso para encajar en la música. If you listen to music when you are dancing, so you do not have to count. All you have to do is follow that music
Frankie contaba que no decidían la duración del paso, que esto ocurría de forma natural. Si un paso duraba más o menos, dependía del tiempo que necesitaran para que ese paso fuera eficiente. Por ejemplo, para un pase de brazo bastaba con 6 tiempos, pero un swing out resulta más cómodo y orgánico en 8 tiempos, además de encajar mejor con el fraseo básico de la música swing. Bien, algunos pasos necesitan más tiempo que otros, pero si la música es en 8s, un paso de 6 tiempos no nos descuadra con la música. En realidad no. Si bailásemos siempre con pasos de 8, encajando cada rockstep en el 1-2 de la música, nuestro baile sería terriblemente predecible y aburrido. Y es precisamente lo que queremos evitar si bailamos swing. Por ello, en la práctica, al mezclar pasos de distintas duraciones, un rockstep puede recaer en cualquier parte de la música, haciéndolo mucho más impredecible e interesante. En una estrofa típica de 4/8, que son 32 tiempos, se podría bailar, por ejemplo, de esta manera: 4 pasos de 8 tiempos, o 4 pasos de 6 tiempos y uno de 8, o 2 pasos de 8 tiempos, uno de 6 y otro de 10 tiempos, o cualquier otra combinación. El bailarín con experiencia, igual que el bailarín clásico, no están, lógicamente, con la calculadora. La forma de cuadrar pasos de duración distinta ocurre intuitivamente, por experiencia. No hay reglas sobre qué pasos usar o cómo hacerlos encajar. Hablamos de esto en el vídeo sobre el flow. Os lo dejo aquí arriba. Al aprender a bailar, queremos sistematizar. Esto es normal. Queremos entender racionalmente cómo encajan las piezas del baile en la música. El problema es que bailar es un arte que resiste las fórmulas. En los bailes jazz swing siempre hay un algo inexplicable, una interpretación personal de la música que no puede ser codificada. Pero si en el Lindy Hop se pueden hacer pasos de cualquier duración, ¿por qué suele decirse que es un baile de 8 tiempos? Es cierto que los Lindy Hoppers clásicos usaban sobre todo pasos de 8 tiempos, pero como apunta Bobby White en un artículo que os dejo abajo, si nos fijamos, en lo que estaban pensando realmente era en bloques de 2 tiempos, que unían como si fuera una especie de puzzle o Lego según lo que necesitaran hacer. Por ejemplo, un pass-by son 3 bloques de 2 tiempos, que contienen un rockstep y 2 triples. Si bailamos usando agrupaciones básicas como swing outs y pases, todos serán bloques de 8 y 6 tiempos. En contraste, si hacemos una improvisación completa, por ejemplo, kickball chains, slip slop, slide, shake, mini dip, habremos usado 5 bloques de 2 tiempos. 10 tiempos en total. Necesitamos todas estas posibilidades para expresar de manera eficaz y artística la melodía, los solos, los ritmos, los golpes de batería, las pausas, los acentos, etcétera, que contiene la música. Por ello, en última instancia, el Lindy Hop es un baile de 2 tiempos, lo que permite una flexibilidad increíble. Curioso, ¿no? Pero si podemos bailar con pasos de cualquier duración, y volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué las escuelas del Lindy Hop clasifican los pasos en 8 y 6 tiempos? Sencillamente para hacer las cosas más fáciles y asequibles para los alumnos. Son plantillas para que un baile tan complejo como el Lindy Hop resulte más accesible. Es como ese pasatiempo de crear un dibujo uniendo números. Aún no sabemos dibujar, aprendemos repasando o calcando el dibujo de otro. El siguiente paso en nuestra formación suele ser combinar los pasos de 6 y 8 tiempos y hacer transiciones naturales entre ellos. Y al cabo de los años, si practicamos lo suficiente, nos olvidaremos de las cuentas y crearemos pasos de cualquier longitud sobre la marcha. En lugar de entender el baile como una sucesión de pasos precocinados que nos sabemos de memoria, el baile será un diálogo con la música y con nuestra pareja, en el que los pasos brotarán naturalmente con la duración que necesitemos. Y esta taza es de 8 o de 6 tiempos. Depende de lo que tarde en tomarla. A ver. Clasificar los pasos por su duración es útil cuando empezamos a bailar, pero cuando progresemos y dominemos la técnica, muy importante, deberemos prestar más atención a la música y romper estos moldes. Porque el baile surge de la música, y la música genera emociones y sentimientos que no pueden ser expresados matemáticamente. Así, el baile,
pasará a ser arte y podremos fluir con nuestra pareja sin calcular cada paso. Gracias por haber llegado al final y espero que este vídeo te haya servido y te haya aclarado algo. Recuerda que he simplificado un tema muy complicado y si quieres aprender más, lee las referencias. Déjanos tu like y comentario y suscríbete si no lo has hecho, y si quieres ayudarnos un poco más, hazte miembro del canal. Nos vas a ayudar a seguir este trabajo. Un abrazo de tantos tiempos como quieras.